Tenemos que ir desnudo, completo. Está muy difícil para latinos desnudo en frente de tus amigos. ¿Y qué choques culturales has visto en tus clientes cuando viajan contigo? Hay muchas. En Japón, cuando bañamos en onsen, Okay. tenemos que ir desnudo, completamente, completo. No tan común en México. Claro. Entonces mucha gente me preguntaron, ¿en serio, Kentaro, tengo que entrar desnudo? Y tengo que decir, sí. Y otra vez, necesito en serio. Y digo, sí. Sí, está muy difícil para latinos desnudo en frente de tus amigos. Pero una vez yo digo, si necesitas ir desnudo a onsen, un chica, ¿cómo se dice? Quitó su ropa en su habitación y fui a onsen desnudo, porque onsen es piso 12. Ella, No su manches. habitación estaba como piso 5 algo. Bueno, en el ascensor rápido, ¿no? Así de, Sí. hola, ¿cómo está? Y hotel me dice, disculpa, tus viajeros caminan adentro del hotel desnudo. ¿Puedes hablar con ella? Y yo digo, sí. Y ella me dijo, porque yo digo, tienes que ir desnudo. Y estaba mi culpa, pero sí, tengo que explicar bien, ¿no? Claro. Tengo que aprender más español. Pero claro, ella como no es completo desnudo con toalla. Yo veo eso también en las saunas. Ajá. Bueno, en Alemania, bueno, llegaron, creo que son más bien de Finlandia, Rusia, Ujú. pero pues ya, desde que puedo pensar en Alemania, sauna y siempre vas desnudo. O sea, es más, cuando tú vas con short, Sí. también te quitan, pues Ajá. no puedes. Sí, primera vez cuando estaba en Alemania, ¿cómo se dice? Compañero, Ajá. nosotros fuimos juntos spa en Alemania Ya. y no sabía, estaba como mixto, Ajá. chicos y chicas. Ah, en el sauna es muy Porque común, en muy Japón común. separado, entonces estaba también un choque cultural en Alemania. Ah, ok, o sea, claro, ahora entiendo, cuando tú vas a las aguas termales en Japón es separado, Separado, hombres, sí. mujeres, ok, Yo pensaba mismo en Alemania, claro, pero no. en Alemania, ¿cómo se dice? De habitación de cambio para ropa, como Ajá, locker, sí, eso sí, diferente. sí, Pero diferente, cuando entramos, sauna, sauna mismo, ¿no? Para los dos. sí. ¿Fuiste? No. Todavía no, pero queremos ir, ¿no? Sí, Sí. queremos ir a una sauna. Ujú. Es que, claro, también una vez normalmente en Alemania todas las saunas tienen el día de solo pues solo para mujeres, Ah, ok. entonces, No ¿no? sabía. Y ya los otros días es mixto. Ujú. Y también en Berlín hay muchos lugares para FKK. Ah, sí, FKK, por cierto, banda, es Freiluftkörperkultur. Freiluftkultur, no sé, Ándale. tú eres de Alemania. Freilichkörperkultur, Ya, que ya, glaube ich significa, schon, sí, ya, ¿no? ya, ya. Como cultura de, Ujú. pues, estar desnudo, ¿no? Así de estar en pelotas, pero Sí. nomás pusieron que es una cultura, ahora también ya So, un día nosotros fuimos a ¿cómo se dice? Lago, lago. en Berlín y comemos juntos, picnic. Ajá, Y el lado de nosotros hay una familia completamente desnudo sí. y nadando. Para nosotros estaba muy interesante. Sí. Ajá. Es que más como en la zona de Berlín y de Alemania Ujú, de este es muy, muy arraigado ujú. esa tradición. Pero bueno, existe Sí. en todos lados. Hay una isla en el norte no sé si conociste en Alemania el Mar del Norte, Nordsee. Ya, Como, fui una vez para windsurfing. ok. Ujú. Hay muchas islas y en todas las islas también. ¿Ah, Es sí? mucho, No sabía. mucho, la neta, es un poco estereotipo, Ujú. pero es verdad, cuando lo ves, son viejitos. Sí. ¿Qué Ah, les sí. gusta? Viejitos desnudos en la Porque en playa. Berlín, no solo en lago, también en parque hay Sí, gente hay desnudos zonas. completamente y ellos están más grandes, ¿no? Es que también siempre en Alemania se dice que Berlín en sí es un caso que realmente, o sea, Ujú. lo dicen entre broma y no, bueno, sí, un poco entre broma, pero dicen es que Berlín no pertenece a Alemania. Por Deberíamos ejemplo, excluir Berlín de Alemania porque está muy
está muy loco, Ajá. pues, ¿no? En Berlín, si caminas desnudo en la calle, no hay problema. Tal vez en algún momento la policía te va a decir, oye, güey, no te vas a poner nada, ¿no? O sea, pero ya sabes cómo es Berlín, hay tanto desmadre que pues un güey caminando desnudo ahí no va a ser su peor problema, creo. Oh. Chance, no sé, depende del policía. Probablemente si ya te dicen, oye, ya ponte algo, ahora te damos un Platzverweis, ¿no? Le dan esas personas problemáticas que dicen, ya no puedes estar aquí en el centro en los próximos 48 horas y si te volvemos a ver, te agarramos y boom, vas al bote, ¿no? Ok. Pero Ajá. vas al Gefängnis. Gefängnis, ja. ¿Alguna vez estuviste en el Gefängnis en Alemania? Nee, nunca. Nunca. Na, Yo tengo amigos que cuando manejan borracho, en Alemania. sí, Ujú. los Yo ponen a- nada más una vez, policía me preguntó, Ujú. ¿cuánto tomaste? Ya. Porque yo estaba con mi, ¿cómo es? Bicicleta. Ajá. Pero porque yo usaba mi teléfono y no como, ¿cómo se dice? Estaba un poquito como this. Ah, ya, como sí. Ajá, ¿Cómo ellos me es? preguntan. Tambaleándose. Variando, ellos me preguntaron, ¿cuánto tomaste? Y no, nada, solo una. ¿Y no tuviste que soplar? No, Ah, bien. porque yo estaba nada más usando teléfono. Órale. No es tan bueno, pero sí. Ok. Y otro choque cultural en Japón, creo que es como mucha gente no sabe cómo barato Japón es ahora. Ok. Porque mucha gente pensé, no sé por qué, Japón está muy caro. Yo también tengo la ¿No? percepción, de hecho. Por ejemplo, aquí ramen cuesta 200 pesos Ajá, o 250. ajá. En Japón cuesta solo 80 pesos Órale. o 100 pesos. Un buen ramen. Un buen ramen, sí. Y también comida, como 60, 80 pesos, normal para comida. Y si quieres, claro, comer wagyu o beef, carne, Kobe beef, está caro, pero vida en Japón está muy barata. Órale. Ajá. So, mucha gente me dijeron, oh, Japón está muy barata, puedo comprar todo y comer todo. Y no sé por qué existe esa percepción. Yo la verdad ya también, también la tenía. De que es como tal vez porque los vuelos sí son caros. ¿no? Oh, vuelo es muy caro. Por ejemplo, desde México a Japón cuesta 40,000 No pesos. manches. ¿Solo la Directo. ida o ida So, y ida y vuelta? vuelta, ida y Ah, vuelta. ok. ¿Y es directo o tienes que ir al gabacho? Con escala de Estados Unidos, Ya, un poquito más barato, como 30,000 pesos. ya. Pero sí, más tienes que gastar para vuelos, Claro. para viajar a Japón. que está Pero muy lejos. ahora hoteles también muy caro. Por ejemplo, una noche sábado tienes que pagar $280 una noche. Entonces, 3,000, creo, Ok. pesos. 3,000 pesos. Ajá, Es bastante, sí. para habitación muy chiquita. Eso también es muy, como vi algunos documentales de como estas mini capsulitas en Sí. Japón. Antes estaba muy barata, como solo 3,000 yenes o 4,000 yenes, como $20. Ok, 400 pesos. Sí, algo, pero ahora casi doble. También hosteles, también más caro que antes. Es que yo siento que sí está cotizado en general para los turistas Japón. O sea, que sí hay mucha banda que Hay quiere ir. hay muchas turistas ahora, demasiado. Entonces, si quieres disfrutar sin turista, tienes que viajar en invierno o agosto, ¿no? Temporada no tan cómoda. Y, por ejemplo, cuando tú vas con tu grupo, allá, ¿qué es, aparte de las cosas más obvias, qué es lo que más les llama la atención? ¿Qué es lo que más les cautiva de Japón? Yo siempre pregunto, ¿dónde te gustó más, no? Después de viaje. Ajá. Mucha gente tiene diferente opinión. Algunas le gusta más naturaleza. Oh, me gustó mucho Hakone. Hakone es la ciudad donde podemos ver Monte Fuji. Y algunos me dicen, oh, me gusta mucho Tokio. Y compra. Y le gusta anime, ¿no? Por ejemplo, y Akihabara, puedes comprar One Piece o Pokémon Café. Entonces, muy, como depende de gente.